Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Oh, oh, mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, continuando con el estudio del libro de Primera de Corintios. Sin duda un libro muy interesante porque es una comunidad
La comunidad de los Corintios es una comunidad que está en un contexto a lo que podríamos llamar o comúnmente se le conoce como un contexto muy gentil, muy mundano, muy de las naciones. Eso quiere decir simplemente que vivían en un contexto fuera de una costumbre bíblica, de un conocimiento bíblico o del pueblo de Israel. Esto los pone en una situación en la cual Pablo tiene que enseñarles muchos asuntos sobre muchas cosas en general, de comportamiento, de prácticas que debían ser sacadas de sus vidas. Y llegamos al capítulo 12 finalmente, donde viene un tema muy interesante y muy conocido, y es este asunto de los dones espirituales. Hoy vamos a ver el capítulo 12 y el 13, donde se habla de dones espirituales y sobre el amor. Dos temas muy bonitos, muy, muy interesantes, con lo que esperamos que podamos aprender algo importante hoy, que el Señor nos dé sabiduría, para que este estudio, pues, nos dé dirección, ¿no? Realmente eso es lo que buscamos generalmente como creyentes, tener dirección, entendimiento y sobre todo tener la sabiduría entonces para hacer lo que debemos hacer y para pedir lo que debemos pedir delante del Señor en cuanto pues a estos temas, dones espirituales y el amor. Así que mis hermanos, gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse, darle un like a estos videos y comentar. Vamos a orar y empezamos. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche porque nos das la oportunidad de escudriñar las Escrituras, Señor. Nos das la oportunidad, Señor, de reconocerte en el amor y en la sabiduría que tú nos das, Señor, para leer las Escrituras. En la fe que has depositado en todos nosotros, danos amor para obedecerte, Señor, con fidelidad te lo pido. Gracias te doy por mis hermanos, los oyentes, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, bienvenidos. Capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Bueno, esto es un capítulo que continúa después del tema de la comida, ¿no? Y no cualquier comida, de la comida en relación a las fiestas bíblicas, una en particular y es la de Pascua, la conocida Cena del Señor, donde Pablo inculca que haya un buen comportamiento acerca de esto, un temor apropiado, una reverencia, un entendimiento acerca de lo que es el tiempo de compartir y tener una comunión en alimentos. Ya que como hablé al principio de lo que he estado hablando ahorita, ya que ellos tienen sus prácticas muy de su lugar, de Corinto, y esto les hacía pues vivir, celebrar pues a su manera, pero no debía ser así acerca de las cosas consagradas al Señor. Pablo les hace una exhortación sobre eso para que se examinen de la manera en que están haciendo lo que hacen en relación entonces a las festividades, ya lo que tiene que ver con la comida en lo particular. El capítulo 2 entonces dice, va a hablar acerca de esa condición en la que estaban antes, ¿no? Por eso dice, no quiero que ignoren sobre los dones espirituales, que ustedes saben que cuando eran gentiles se les extraviaba, llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Entonces dice, ustedes vivían como sin rumbo, sin norte, ciegos, ¿no? Como ídolos mudos, como las estatuas que adoraban, así parecían ustedes. Versículo 3, por lo tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Señor, sino por el Espíritu Santo. Y es curioso el giro que hace Pablo, ¿no? Porque está hablando de repente de lo sacrificado a los ídolos, luego habla de las conductas matrimoniales, luego habla del atavío de las mujeres, luego habla de la comida nuevamente, y ahora empieza a hablar del espíritu, como que hace muchos giros, pareciera Pablo, ¿no? Pero aquí va a decir algo importante, y es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde
surge ese impulso a vivir de la manera en que la Escritura nos ordena. Y él dice, pues les hago saber que esto pasa por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Algo muy interesante, hoy no voy a esforzarme mucho por explicar qué o quién es el Espíritu Santo, ya que hemos hecho bastantes estudios en este respecto. Solamente voy a decir que se refiere a la presencia del Señor, de la cual fue prometido, que sería una señal de que ha habido un nuevo pacto, una señal de que su Espíritu nos llevaría a toda verdad. Es decir, el propósito principal de esto que se menciona aquí como Espíritu de Dios es que nosotros seamos enseñados por Dios. ¿Acerca de qué? Pues de la ley que se quebrantó para que podamos vivirla. Lo que dice el profeta acerca del nuevo pacto, ¿no? Que ya no estaría en tablas de piedra, sino en el corazón de hombres, de tal manera que todos conocerían a Dios teniendo la ley aquí en el corazón. Y que esa era la promesa del Espíritu. Soplaría el Señor sobre toda carne para que le conocieran. Y Yeshua dice pues que en él se ha cumplido esa promesa y derrama de su Espíritu sobre sus discípulos. Así que Pablo dice, pues saben que este conocimiento nuestro no es como el que ustedes tenían antes, que era un conocimiento de ¿qué? De tinieblas. Y con esto no me refiero a cosas diabólicas ni nada de eso, me refiero a cosas muertas. No tienen luz, cosas, digamos, vanas, que no llevan a ningún lado, son solamente tradiciones, formas de vida, que desconocen, por lo tanto, entonces, la virtud de la vida que sí hay en el Señor. Y dice Pablo, ¿esto cómo lo podemos saber? Sino porque el Espíritu de Dios nos conduce hacia eso, ya que lo hemos recibido. Dice que él dice, nadie que llame anatema a Yeshua, es decir, maldito, tiene el Espíritu de Dios. O sea, ninguno que realmente esté hablando de parte del Espíritu del Señor llama anatema al Señor. Y este asunto de anatema, ¿por qué lo diría Pablo? ¿Ah? ¿Por qué Pablo de repente se mete con un tema? ¿Quién llamaría anatema a Yeshua? Mayormente los judíos. Ese sería el grupo que... ellos están entre los corintios, pero recordemos que es una comunidad mixta, que tiene judíos también, ¿no? Es decir, Pablo cuando llega a cada una de las ciudades y países que fue, él llegaba a sinagogas, puntualmente a comunidades de hermanos hebreos o judíos que vivían entre los gentiles y que compartiendo con los gentiles están mucho más abiertos a conocer, a oír de este mensaje. No eran tan celosos, tan rígidos como los judíos de Jerusalén. Y las comunidades gentiles pues también tenían cierta fuerza sobre ellos, ¿no? Lo que permitió que este mensaje fuera más gentil, más fácil de entrar entre ellos. No fue del todo fácil, pero sí más que en Jerusalén. Así que, sin embargo, entre ellos también habían judíos que pues claro que marcaban una postura muy clara sobre lo que para ellos era Yeshua y lo que para ellos era los apóstoles y su enseñanza. Para muchos esto era un asunto de ¿qué? De blasfemia, de anatemas. Por eso dice Pablo, pues no se engañen, porque si alguien les habla de parte de Dios, de ninguna manera va a llamar anatema a Yeshua. O sea, le está diciendo cómo reconocer que nosotros en nuestra hablar, en nuestra predicación, tenemos al Espíritu del Señor. Hay una señal importante, no la única, pero sí una importante. Y es que el Espíritu de Dios ha sido derramado con un propósito clave, y es que es una revelación sobre ¿qué? Sobre la Torah. Es una revelación sobre lo que Juan llama la Torah se hizo carne, sobre Yeshua. El Espíritu nos llevaría a toda verdad. ¿Y esta verdad dónde está? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu nos tiene como propósito enseñarnos a Yeshua como Señor. ¿Para qué? ¿Qué dijo Yeshua? Él dijo, no me llamen Señor si no están dispuestos a obedecerme. ¿Cierto? Si me llaman Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor?
Así que, ¿qué hay que obedecer de Yeshua? Pues por eso dice Pablo, si alguien tiene el Espíritu de Dios, le llamará, perdón, no podría maldecir a Yeshua. Y además puede reconocerlo como Señor. Aquí es algo muy interesante, porque él dice, si alguien tiene el Espíritu de Dios, realmente esto ha sido puesto para que pueda, entre otras, reconocer a Yeshua como Señor. Así que escuchen las palabras de quien habla. Y si sus palabras les inclina a reconocer al Mesías y su predicación y su enseñanza, pues ese tiene el Espíritu del Señor. En otras palabras, escúchenlo. Pero si no, pues sepan que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y esto por qué lo dice? Porque es que ahora Pablo va a entrar acerca, este capítulo habla sobre, no lo hace de una manera muy directa, es decir, como que hablando de quién es ese sujeto de quien habla, sino habla de una manera indirecta, sin embargo sí entra al tema de esto. ¿Y a qué me refiero con esto de directo e indirecto? Va a hablar acerca de los predicadores, va a hablar acerca de los emisarios, va a hablar acerca de los que llevan el evangelio, va a hablar acerca de los líderes en general y les va a decir, tienen que aprender a reconocer un líder, un, un enviado que venga realmente de parte del Señor o no, ¿sí? Y dice, ¿cómo lo van a reconocer? Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y va a empezar a hablar de algo que es clave, y es que Pablo no era el único que le hablaba a los corintios, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio de este libro hablamos de que habían ciertas diferencias? ¿Sobre quiénes? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este y del otro. Habían unas diferencias importantes que se estaban generando pues por la predicación de diferentes líderes, enviados. Pero él va a decir, ¿sabe qué? Desde que vengamos en nombre de Yeshua y le reconozcamos, pues sepan que hay palabra del Señor en nosotros. ¿Por qué uno diría eso se aplica para hoy en día? Es difícil, ¿sabe por qué? Porque en esa época realmente era una anomalía. Eso no era normal. O sea, la gente no iba y empezaba a hablar en nombre de Yeshua. Eso era algo completamente nuevo. Y si lo hacía, pues se podía identificar fácilmente también si su mensaje era falso o no. ¿Por qué? Porque para que lo hiciese tendría que aprender muy bien la doctrina de los apóstoles. Así que resultaba fácil identificar a un impostor. Pues, digamos, relativamente fácil identificar a un impostor. ¿Y quién querría hacerse pasar por un creyente en Yeshua sabiendo que le iban a perseguir y todo? No tiene mucho sentido. Hoy en día, pues que es muy diferente. Porque como dicen, esto es historia patria. Esto ya se enseñó en colegios, en universidades, es una forma de cultura, es una forma tradicional. Así que conocer mucho o poco de la Biblia no es extraño. La verdad es que es de lo más común, ¿cierto? Por lo tanto, si alguien viene y te dice, yo creo en Yeshua o en Jesús, como le digan, y voy a hablarte y tú decir, uy, este viene de parte de Dios y lo va a escuchar, pues no tiene las mismas garantías de esta época, ¿vale? Por esa instancia. Y aún así Pablo les dice, pero espérese, cuidado porque hay muchos lobos disfrazados, ¿no? Que solo quieren robarse las ovejas. Eso es para otra predica, pero aquí en lo que se va a enfocar es, si alguien viene a hablarles en nombre de Yeshua, tiene el Espíritu del Señor, pero tengan esto en cuenta, que hay múltiples dones. Hay múltiples dones. Este término griego para dones es carisma, donde viene la palabra carisma, ¿no? Las iglesias carismáticas que llaman son iglesias donde se supone que abundan los dones del Espíritu. Em, es una facultad divina, ¿no? Un regalo divino, eso es lo que quiere decir estos dones. Dice, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en lo que está diciendo en este pasaje particularmente está diciendo, muchos van a venir con muchos dones. Es decir, cualquier persona que venga a hablarles en nombre de Yeshua, ¿cierto?
seguramente lo va a hacer de una manera diferente. Pero esa diferencia no significa una diferencia en el espíritu, sino una diferencia en qué, en el obrar. Ejemplo, la persona podría llegar con otra vez les digo, facultades divinas de hacer milagros. Y otro en relación al servicio, y otro con mucha sabiduría, y etcétera. Entonces Pablo les dice, esto es posible, porque el Espíritu del Señor nos concede eso en torno a la predicación del Evangelio. Pero tengan en cuenta que el Espíritu es el mismo. Es decir, que aunque sean muchas personas con muchos aportes que se le hace a la congregación, no lo hacen en nombre propio. ¿Sí? No lo hacen en nombre de diferente espíritu. Lo hacen en ejad, ¿no? Ese término, el mismo, es, es como hablar de que es algo que se da innato desde el espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ahora dice, entonces hay gente con muchas, ¿no? Con mucha gracia de parte del Señor. Recordemos que Yeshua les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿no? Y estas señales les seguirán. Y para mí es muy importante que entendamos que para esta época en la que se describen estos acontecimientos, ellos tenían un poder especial de parte de Yeshua, quien les dijo, esto les va a seguir. Por lo tanto, créanme que en esa época, sí, a diferencia de lo que podamos esperar hoy en día, en esa época había una gran carga de poder de estos apóstoles. Pues es que ese era el punto. Y en esto tengo que ser enfático. ¿Por qué ahora no? Pues porque ellos fueron enviados a abrir un camino al mundo, a las naciones. ¿Y cómo lo iban a hacer? Con las mismas señales de Yeshua. ¿Cuáles son? De poder. ¿Por qué? Porque el mundo no creería un Dios vivo cuando no ve unas facultades que lo demuestren. Ellos, estas señales que le seguían era para demostrar. Era un asunto de demostración, ya que fe no había. Pero luego de la demostración, el mundo fue cautivado a la expectativa de reconocer a un Dios desconocido. Cosa similar a la que aprendimos en la última enseñanza de del libro de Samuel. No, perdónenme. No, esto fue más viejito. No, a la enseñanza que hicimos o que hemos hecho de tantas sobre lo que pasa en la salida de Egipto, ¿no? Cuando el pueblo sale y de una manera poderosa llegan hasta, hasta el Sinaí, abriéndose los mares con plagas en Egipto, y cuando llegan hasta 40 años después, cuando llegan a cruzar la tierra para llegar a la tierra prometida, resulta que los de las naciones que estaban allí, ¿no? En lo particular, los de Jericó, los de las murallas, ¿qué decían de ellos? Este pueblo es poderoso, ¿no? El Dios de las aguas, es el Dios que venció a los egipcios. Es decir, fue necesario una gran demostración de poder para que las naciones temiesen a este Dios. Pues también dijo Yeshua, no me creen a mi palabra, pues crean a mis obras, porque ellas hablan, ¿no? De mí. Ellas hablan, ellas testifican de dónde provengo. Así que las señales son necesarias o fueron necesarias en aquel momento para una rápida dispersión del evangelio por medio de este carisma, de estos milagros que llevaron a una apertura rápida del conocimiento de Dios, porque la gente tenía hambre y sed de reconocer esto, ¿no? La necesidad siempre está. Entonces dice acerca de los dones esto, y dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué es un ministerio? Es un servicio, ¿no? Una diaconía, un servicio. Es alguien que presenta un oficio diferente. Pero el Señor es el mismo. ¿Cómo así? Pues estos servidores, como ellos se presentan, ¿no? De lo cual en la escritura pues hay varias menciones. Hay una particular en la que se manifiesta, se presenta como si fuesen 5, aunque en otros pasajes presentan más. Pero podremos tener en cuenta por lo menos estos 5 llamados ministerios que Yeshua deja antes digamos, de su ascensión. Busquémoslo aquí un segundito. Entonces está en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 1, si no estoy mal.
Y no, ayúdeme, compita, a buscarlo, porfa. Donde dice que Yeshua, una vez, antes de que ascendiera, él escogió a los ministros, entre los cuales dice, y escogió apóstoles, maestros, profetas, pastores y evangelistas. Eso se menciona, sino que no tengo la cita ahorita. Creí que era una que tenía aquí como en mente, pero ya las busco. El caso es que el maestro dice un pasaje que él antes de ascender, o sea, cuando resucita y antes de irse, dice que escogió hombres para que sirvieran, ¿no? Este término ministros es esto, es un servicio mediante la predicación de la palabra. Y no solamente mediante la predicación, sino un servicio en lo que se llama la evangelización. ¿Y qué hacen estos? Dice, entonces como les decía, son por lo menos 5, entre los que se cuentan o se conocen como apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Listo? Entonces dice, aunque hay diferentes formas de servicio en la expresión del evangelio, el Señor es uno solo, es el mismo. Yeshua es Señor y es uno el Señor. Por lo tanto, si vienen de parte de Dios, sepa que la manera en que vengan, en su forma y en el servicio que hagan, lo hacen en un mismo espíritu y para un mismo Señor. ¿Era Efesios? Qué pena. Efesios 4. Efesios 4, 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel quien es la cabeza, esto es Yeshua, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje es súper complementario a lo que estamos viendo hoy. Y él dice, Yeshua, antes de ascender, escoge ministros, hombres fieles para que lleven a esta iglesia que se estaba reconociendo como parte del pueblo del Señor, como un pueblo, digamos, alejado y que ahora venía a los pies del Maestro, llegar a una estatura, ¿cuál? A la del varón perfecto, quien es Yeshua, quien es la cabeza de todos. Porque en este mismo pasaje que estamos viendo en 1 Corintios también va a hacer alusión a esto, a lo del cuerpo, a esta alegoría de que la esposa del Señor, la congregación de Israel, la iglesia, es como un cuerpo, ¿no? Hay una alegoría sobre esto que aquí se va a ver también. Entonces dice que estos ministros, ¿qué hacen? Pues bien conducidos, bien organizados, conectan con el cuerpo para fortalecerlo y para que crezca. También decía entonces el versículo 7 de 1 Corintios 12, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y entonces dice, y hay diferentes momentos, hay diferentes propósitos, pero no olviden que quien hace todo esto es Dios. Es decir, aunque vengan diferentes hombres con diferente poder, con diferente digamos, ministerio, forma de servicio, no se afane, no se preocupe y tampoco se desvíe, porque ellos lo hacen para el mismo Señor, ¿no? En la misma dirección, en el mismo propósito y por lo tanto en un mismo espíritu. A cada uno les da la manifestación de espíritu para provecho, ¿no? Como decía en Efesios, que cuando Yeshua escogió a estos es para llevar al pueblo a un crecimiento particular. Así que estos dones son para provecho, es decir, tienen propósito. Más que para un propósito personal, es para un
un propósito congregacional. Es para todos, para los muchos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, ¿no? Vea como dice, sabe que hay tanta gracia del Señor sobre sus enviados que les permite obrar de una manera milagrosa, poderosa, con una unción especial para el provecho de del mismo pueblo al quien se está alcanzando, ¿no? Es decir, que cuando un Pablo, cuando un Pedro, cuando un Juan iban por allá a X lugar y la gente estaba incrédula o simplemente no sabía qué creer o no, y hacían un milagro de este tipo, ¿no? De levantar a una persona enferma, como cuando sanan al cojo que estaba a la entrada del templo. Estas señales son muy evidentes y gloriosas, ¿no? O como las señales que hicieron entre los efesios y entre diferentes lugares, hacía que ya dejaran de ser como cualquier predicadores por ahí con un discurso nuevo, sino se hacían ver como hombres con poder. ¿Y esto para qué? Para que la gente abriera su corazón a escuchar. Entonces dice Pablo, esta manifestación del Espíritu es para provecho. ¿Y qué trae estos dones? O qué es lo que conocemos como dones. ¿De qué manera se manifestó este tener el Espíritu del Señor en nosotros? Con sabiduría, con palabra de ciencia, con fe, con dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Se hacen por lo menos una mención de 9 diferentes dones con los que el Señor permitió que estos ministros que le servían en sus diferentes operaciones pudieran servir para el fortalecimiento de la congregación. ¿Y cuáles son estos dones que no están muertos? No es que ya no están estos dones, pero sí hay que entender y hay que reconocer que Yeshua les encomendó a ellos, particularmente a ellos, a sus apóstoles. Tenían una labor de llevar el evangelio lo más lejos posible en el menor tiempo posible. Les dice que estas señales les alcanzarían. Uno dice, ¿y a nosotros no? Pues yo creo que sí, mis hermanos. De pronto no de la misma manera y no con la misma intensidad, porque hay que entender que esto depende de las operaciones de Dios. Es decir, el propósito de Dios. Esto no es que yo se lo reclame a Dios. Tú dijiste que me darías dones, ¿no? Esto depende de lo que... Es que Pablo lo dice de una manera muy interesante y muy clara. Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones. Y si lo entendemos así, de otra manera, podemos decir, los dones son para el ministro. Y el ministro es el que efectúa la operación. Entonces, si yo tengo que ir a una comunidad, no sé, en alguna comunidad en esa época, ¿no? Yo siendo un apóstol de esa época, es decir, ya tengo un ministerio, fui enviado por Yeshua, tengo un servicio, soy un ministro. Y el Señor me dice, váyase a los romanos, o váyase a los efesios, o váyase a los árabes. Y yo voy, el Señor me da dones para que cuando hable con ellos haya un alcance importante. Pero esto es en torno a ¿qué? A sus operaciones. Es decir, yo estoy efectuando una operación de Dios y Él me llena de unos dones particulares para que yo entonces, como decía acá, dé provecho a la congregación. Hay que tener en cuenta este asunto de las operaciones de Dios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, si queremos quedarnos como reclamándole a Dios que nos dé dones y esto, pues la verdad es que la Escritura nos dice que le reclamemos a Dios dones, sino que en sus operaciones, en lo que el Señor desea hacer sobre el mundo, sobre una comunidad particular, sobre quien desee, Él puede darnos un don sobre este ministerio. Es decir, ¿hay ministros actualmente? Claro que sí. ¿Hay gente que le sirve al Señor? Por supuesto que sí. Pero ¿y dónde están entonces los dones? Pues es que los dones sirven en torno a las operaciones. Es decir, a menos de que el Señor quisiera hacer algo como lo que hizo en tiempos de Yeshua, que es moverse para ser visto del mundo, créame que no tiene ningún problema en coger a un tarareto como a Moisés y decirle abre los mares. No tiene ningún problema en coger
a cualquiera, como un Elías que se escondía en las cuevas y decirle, haz caer fuego del cielo, o encoger a un Pedro que negó a Yeshua 3 veces y decirle, levanta un cojo y con tu sombra levanta muertos, ¿no? Sana gente. Eso es lo que quiero decir. Y es que no se trata de reclamarle dones al Señor, como que Él tiene que darme algo y por lo tanto no me lo da, entonces Dios no existe. O es que está apagado el Espíritu del Señor. No, tranquilícese. Se trata de que depende de las operaciones de Dios, es decir, de los propósitos. O no recordamos que Pablo dice, porque yo quise ir a visitarlos, pero muchas veces el Señor me dijo que no. El Espíritu del Señor no me lo permitió. A Pablo era consciente que las operaciones no era su responsabilidad. O sea, determinar las operaciones no era su responsabilidad. Eso le corresponde al Señor. Pero ejecutar las operaciones sí es del ministro. Entonces, si el Señor nos dice vayan y enseñen, pues es la operación que tenemos que hacer y como siervos del Señor tenemos que hacerlo. Ahora, si el Señor nos concede dones para hacerlo con tal de edificar a la congregación, es maravilloso y puede pasar. ¿Vemos? Entonces, Pablo está diciendo, así como ustedes, seguramente porque los corintios vieron esto. ¿Qué vieron? Poder, siervos del Señor y un propósito. Entonces Pablo dice, no se equivoquen. Todos los que vienen en nombre de Yeshua tienen que ir en el mismo espíritu, para el mismo Señor y en el mismo propósito. Porque si yo les enseño algo y llega otro y tiene otro propósito y es dividirlos o es enseñarles algo diferente o conducirlos a otra cosa, pues reconozcan que los están engañando. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque hay un mismo espíritu. Es decir, dice, o sea, el propósito del Espíritu del Señor es sobre su pueblo, para que el pueblo sea recogido, reunido y entre a paz con el Señor y por lo tanto tenga la oportunidad de tener un nuevo pacto, una nueva fidelidad para el Señor y por lo tanto una nueva esperanza. Así que 8, porque a este les da el Espíritu. Entonces, ¿cuáles son estos dones que yo les digo? Pues yo no entiendo esto como muerto del todo, porque sí he visto del Señor bastante de varias de estas cosas en medio de su pueblo. Muy conocedores o poco conocedores en el cristianismo fuera de él, he visto que el Señor siempre está trabajando y Él hace como quiera hacer. Palabra de sabiduría. Yo he oído gente muy sabia. Y el Señor también nos ha concedido una sabiduría especial porque nos ha acercado hacia Él mediante el reconocimiento de su palabra, como una forma de vida. O es que obedecer la ley del Señor, sus instrucciones, no es la mayor de las sabidurías, porque esta, dice la Escritura, nos conduce a vivir bien, a tener vida, y en efecto lo hace. Sentir que nadie te está persiguiendo, que nadie te está señalando, que estás en paz, que tienes tu conciencia limpia, créame que es una forma de vida muy edificante. Así que si alguien te enseña con sabiduría, con palabras de sabiduría, pues bendito el Señor. Y conozco mucha gente que habla con gran sabiduría. A otro le dio palabra de ciencia según el mismo espíritu. ¿Qué es esto de palabra de ciencia según el mismo espíritu? La palabra de ciencia es lo que llamamos inteligencia, un conocimiento particular sobre un asunto. ¿Sí? Esto es como una parte profunda del conocimiento, ¿no? Entonces está quien es sabio, ¿no? Y es que no es lo mismo ser sabio que tener un gran conocimiento sobre algo, tener una gran revelación, ¿no? Esta palabra de ciencia es cuando llega una gran revelación de parte del Señor, como cuando Pablo dice, me fue revelado un gran misterio. Esto es como una palabra de ciencia y es un alcance profundo del conocimiento del Señor, porque estamos hablando y todo esto gira en torno al Señor, ¿no? A otro, ¿qué le da? Fe por el mismo espíritu, increíble. La fe es un don. Es decir, la fidelidad, el hacer las cosas a toda costa. Y de esto vemos un gran ejemplo en Pablo, pues que es el que se nos presenta como un ejemplo. Y era un hombre que estaba decidido a dar su vida por esto, aunque no tuviera esposa, ni hijos, ni nada, no le importaba. Él estaba dispuesto, y eso ¿cómo se le llama? Pues fe, o no. O no es una persona fiel quien realmente cree lo que está haciendo con honestidad. O sea, de verdad honestidad, sinceridad, humildad, integridad. Pues eso no es nada fácil de encontrar. No es nada fácil de encontrar gente que sirva a los demás en ese camino.
Así que se necesita mucha fe. A otro, don de sanidad por el mismo espíritu. Y esto es lo que más busca la gente. Y como no lo ve, pues dice, no hay dones, no hay nada, no hay espíritu, todo esto es mentira. No se preocupe. A otros les digo, este es uno de los dones más, em, digamos que más podrían evidenciar el poder de Dios para la gente, ¿no? Y es ver cosas, atestiguar de milagros. Este y el siguiente, ¿no? Hacer sanidades, al otro hacer milagros. Este asunto de poder em, hacer lo que nadie hace, pues sí, claro, pues si el mundo quiere descubrir a un Dios que no ve o que no, que no ha logrado ver más bien, no porque no se vea, sino porque no lo puede ver. Entonces desea ver una señal, una prueba de él, y ahí es donde los milagros se convierten en una señal importantísima. O no es lo que demanda hoy en día el mundo de Dios. No es eso lo que el mundo de hoy demanda de Dios. Muéstreme, demuéstreme. Y una gran demostración evidente, sin lugar a dudas, puede ser un milagro. Pero ¿qué tipo de milagro? Uno contundente, caminar sobre las aguas, levantar un muerto, ¿no? O sea, las cosas que hizo Yeshua, que hicieron los apóstoles, que hicieron los grandes profetas de la escritura, la verdad es que ahí sí es un asunto especial y que fue clave para dar un mensaje que se esparciera como la pólvora, como dicen por ahí. Bendito el Señor, cada vez que lo haga, y si nos lo permite, pues Él sabrá en sus operaciones, como les digo, por qué lo permite. Si nosotros somos útiles en las manos del Señor para, por medio de un don especial de su Espíritu, para que podamos sanar o hacer un milagro, pues yo nunca lo he hecho. Pues si Él quiere usarme en eso, pues estoy dispuesto a hacerlo, claro que sí. Sin embargo, si no pasa, no pasa absolutamente nada malo, ni esto cambia mi fe, ni nada, ni debe hacerlo. Porque, insisto, ¿por qué el Señor sanaba a la gente? A ver, pregunta rápida. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el Señor iba y sanaba a un ciego y a otro le quitó su cojera y al otro le quitó su parálisis? ¿Ah? Por testimonio para mostrar su predicación. ¿Y no sería porque le daba tristeza también la condición de ellos? La verdad es que si tú quieres pensar que es que el Señor tiene que tener compasión de cualquier persona enferma, diríamos que no es muy bíblico. Y no porque Él no se pueda compadecer, claro que eso sí es una realidad. El Señor em, nos mira con amor y se compadece, pero lo que quiero decir es que el compadecerse no es la razón de obrar de Él, sino hay propósitos mayores. Imagínense que así fuera, pues diríamos entonces, ¿por qué no sanó a todos? Yeshua pudo haber simplemente dicho, todos sean libres y ¡pum! Todo el mundo debió haber quedado sano, libre, resucitado y todo, pero no, Él cogía así al azar por donde caminaba a los que tenían fe, les iba haciendo una sanación, y esto como una señal para que el pueblo abriera su corazón a oírlo, pero no a todos los sanó. Así que cuando entendemos eso tenemos que preguntarnos por qué hay sanidad y por qué milagros. ¿Será porque alguien clame mucho, porque alguien ruegue, porque tiene que reconocer? No, es que hay un propósito sobre esto. Y créame que los milagros que hizo el Señor y los apóstoles no fueron en oculto. Fueron evidentes para el pueblo, para que el pueblo buscara al Señor. Así que ahí es donde digo, pues, si en algún propósito el Señor nosotros podemos serle útiles, pues aquí estamos. A otro le da por ese mismo espíritu, es decir, por su nacer en la gente, en este pueblo, en estos ministros de él, les dio el discernimiento de espíritus, es decir, perdón, profecía. ¿Qué es la profecía? Sino poder, es tener la capacidad de hablar lo que dice la escritura y poderlo adecuar a un tiempo, a un momento y por lo tanto precisar sobre lo porvenir y advertir. Un profeta siempre advierte de lo porvenir y anuncia entonces las consecuencias que un pueblo tiene por su forma de obrar. Así que un profeta siempre señala el pecado y siempre anuncia pues, los días que han de venir. Y esto ya lo dice la escritura, así que un profeta tiene que saber, eh, tiene que reconocer cuándo un momento
se está efectuando, ¿no? Para advertir. ¿Y esto cómo se sabe? Pues el Espíritu del Señor nos enseña esto. A otro discernimiento de espíritus, y esto es poder discernir pues el propósito con que la gente anda, ¿no? Este es una persona que es un engañador o es una persona que realmente quiere reconocer al Señor. Ahí, ¿qué propósito? ¿Con qué propósito te acercas a mí? A otro, diversidad de géneros de lenguas. Ellos cuando fueron enviados tenían que ir a muchos lugares, a muchas culturas, tribus, lenguas, y tenían que tener la capacidad de comunicar este mensaje, así que les dio el poder de hacerlo. Otro que interpretara, que mientras uno hablaba, este podía darle a entender el conocimiento de la lengua de otro. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Entonces, como les decía, aquí empieza con la alegoría por primera vez. Eh, no, bueno, ahí me retracto, no estoy seguro si es la primera vez que lo mencionamos en el libro de Primera de Corintios, pero sí es una de las primeras, donde utiliza el cuerpo como una metáfora, una parábola de lo que es la congregación de Israel. Dice, todos los dones, los ministerios y se me olvidó, y las operaciones se hacen para este cuerpo, para esta congregación de Israel que, que viene a nacer de nuevo, ¿no? Así que el Espíritu reparte a cada ministro y a cada persona como desee, ¿de acuerdo? Y con propósito a que crezca este mismo cuerpo. Y entonces aquí empieza la metáfora. Dice, así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros y está interconectado, pero sigue siendo un solo cuerpo, así también el Mesías. Es decir, el Mesías y su pueblo vienen a ser uno, ¿cierto? Aunque seamos muchos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En cuál? En el espíritu en que Yeshua fue bautizado. ¿O no? ¿O no nos llamó a ser bautizados en agua y en espíritu? ¿Qué es ser bautizados en un solo espíritu? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que todos fuimos bautizados en un cuerpo? Siendo judío o griego, siendo esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Aquí cuando dice todos fuimos bautizados en un cuerpo, quiere decir que todos fuimos bautizados para ser uno. Un solo cuerpo. ¿Cuál? El cuerpo del Mesías, que es lo que esta parábola quiere decir. ¿Y cuál es el cuerpo del Mesías? La congregación de Israel, el pueblo de Dios. ¿Para qué has nacido de nuevo? ¿Para qué has reconocido al Mesías? ¿Para qué has pasado por la limpieza de las aguas y por la regeneración del Espíritu? ¿Para qué? Para ser un pueblo nuevo en el Señor. No muchos pueblos, no pueblos divididos, un solo pueblo. Judío, griego, esclavo, libre, todos se nos ha dado beber de su mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si yo le dijera al pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si le dijera a la oreja, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será más del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Bueno, aquí está diciendo, si todos somos un solo cuerpo, pues no tiene propósito que intentemos separarnos o menospreciar o separar a algún hermano, porque ¿acaso por eso dejará de ser del cuerpo? ¿Acaso tú eres mayor, mejor o diferente que tu prójimo que también ha recibido al Mesías y también ha entrado a una fidelidad y a un arrepentimiento genuino? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si viene Apolos y les enseña, y yo vengo y les enseño, entonces, como él es oreja y yo soy boca, entonces ya uno es diferente y ya el otro ya no es del cuerpo. O si yo pretendiera sacarme y reconocerme como mejor, dejo de ser del cuerpo. En otras palabras, Pablo está diciendo, tiene que permanecer y tiene que haber siempre unidad. Unidad entre los que enseñan y entre ustedes como cuerpo o como congregación, porque finalmente cuando él habla del cuerpo y de los miembros, aquí la alusión principal de la que está hablando es de ellos como ministros, ¿no? Dice, somos diferentes, pues quizás diferentes miembros, pero hacemos parte de un mismo cuerpo. Así que él dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos y se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero eso ordena el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y en esta alegoría de lo que es un cuerpo, Pablo dice, todos nos necesitamos como parte de esta congregación, con tal que crezcamos, porque si un cuerpo, mejor dicho, si usted le da una patada en la canilla, ¿usted qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que uno hace? Uno levanta así sí, uno grita, hace muecas, aprieta los ojos, levanta aquí o se agacha y se tira de una vez a tratar de sobarse, incluso hasta sopla. ¿No hace uno de todo para quitar el dolor? ¿Por qué lo hace uno así? Porque somos un solo cuerpo. Discúlpenme si bien por ahí volar bichitos, pero es que vivo en el campo y ahí estamos en temporada de escarabajos. Entonces vuelan a esta hora, salen por toda la y empiezan a revolotear. Eso es em, constante a esta hora. Entonces Pablo está diciendo, no se equivoquen, nos necesitamos todos. Un cuerpo se cubre, se protege, se ayuda, se levanta. Ninguno, es que tiene una sabiduría muy interesante de verdad esa metáfora. O sea, de verdad, cuando tú intentas cuidar más una mano que la otra. O sea, de verdad, si usted te corta las uñas, uno se corta una uña y uno, sin lugar a dudas, empieza con el segundo dedo, con el tercer, hasta que se hizo por lo menos los 10 dedos de la mano. Pero uno no se cortó un dedo y dejemos ahí. Este es el que a menos de que ya por moda quiera darle una diferencia a un dedo, pero eso no quiere decir que los otros los tenga vueltos nada descuidados, ¿no? Uno a todo su cuerpo, con amor, todo, por igual, ¿no? Lo cuida. Ah, sin lugar a dudas, esto es una realidad y es que Yeshua ha venido a cuidar a todo su cuerpo, a su congregación, a su pueblo. Así que nosotros tenemos que tener conciencia y preocupación de los unos por los otros. 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Si un miembro recibe honra, todos se gocen con él. Ustedes son el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Bueno, y aquí habla a través de los ministros. Pero hasta aquí es, ¿para qué somos un cuerpo sino para levantarnos y cuidarnos y alegrarnos y entristecernos todos en comunidad? Es decir, tener una comunión real en el Señor, como dice Juan, ¿no? Si alguno tiene comunión pero no es con Yeshua, pues se equivoca. La verdadera comunión nuestra es con Él. Así que si somos parte del cuerpo, somos miembros del cuerpo. Y el Señor nos ha puesto para su servicio, ¿no? Dice aquí, a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, maestros. Y como les decía aquí, no es exacto a como aparece en Efesios, lo que me hace saber que Pablo no necesariamente está mencionando una cantidad exacta de ministros, sino está hablando de todos los ejemplos en la manera en que una persona puede servir. Vea, como apóstol, como profeta, como maestro, el que hace milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Vea que luego no eran 5 ministerios, ahí mencioné 8. Y entre esos 8 no estaban pastores, no estaban evangelistas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que no existan? No, es que no se trata de que haya un número exacto. Lo que está diciendo es que todos servimos en el cuerpo del Señor. Que todos servimos entre esto que se llama pueblo de Dios, siempre y cuando estemos haciendo una labor. Hay un servicio que hacer, ¿no? Donde incluso el que administra, el que ayuda, el que sana, todos hacen parte de ese servicio, de esos dones entregados por el Señor, de esa instrucción de autoridad que dio Yeshua de vayan y hagan discípulos. En ese propósito de evangelizar y hacer discípulos, todo servicio es importante. Así que son todos apóstoles,
todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad o hablan todos lenguas. ¿Interpretan acaso todos? Procuren pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Vamos al capítulo 13. Hay un camino mejor, dice Pablo, pues procuren. Si el Señor les concede tener sabiduría y los dones, pues excelente, maravilloso, porque es un camino hermoso de crecimiento del cuerpo, ¿no? Porque les digo, esto no es de que, ay, yo quiero el don de lengua, es un acumulado la lista, ¿no? Yo tengo el don de profecía, el don de multiplicación, el don, eso tienen hartos nombres hoy, ¿no? El don de, bueno, independientemente es, ¿de qué me sirve todo esto si yo con esto no le sirvo a mi comunidad? Si con esto yo no acerco al mundo al Señor, ¿no? Esto tiene que tener un propósito de el alcance del Evangelio. Pero Pablo dice, procuren todo esto, pero yo les muestro un camino más excelente. Vamos a ver qué camino puede ser más excelente que ser un gran siervo del Señor con todos los dones posibles que existan del Espíritu del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Dice Pablo, pero ¿sabe qué? Aunque a mí me concediese el Espíritu del Señor todos los dones, perdón, todas las lenguas posibles, si yo pudiese hablar incluso hasta con los ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiene. Es decir, ¿de qué me sirve tener tanto poder? ¿De qué me sirve ser destacado por hablar de una manera muy elocuente y milagrosa si no tengo amor? Es decir, si esto lo hago por mi propia gloria, por vanidad, o qué propósito, qué espíritu me mueve a esto, a menos que sea el amor. Porque si no, llega a ser como metal que resuena, ¿no? Como cuando usted, ¿se acuerda de la película de Freddy Krueger que el hombre cogía sus, sus uñas y las pasaba por el tablero y retenía? Y por ahí mostraban a una persona con el oído sangrándole. Me acuerdo por ahí una escena, algo así. Es como un címbalo que retiñe, ¿no? El capítulo del Chavo, cuando están todos, cada uno haciendo que la banda. Ese capítulo es muy chistoso. Cada uno está tocando. En un momento dicen, y les pregunta a alguien, ¿y qué es lo que están tocando? ¿Por qué no se ponen más bien de acuerdo? Porque eso sonaba terrible. Le dice, ¿y tú qué estabas tocando? No, yo estaba tocando la cucaracha y tú, ¿no? Que eh, el chavo está la cucaracha, la chica esta estaba tocando, bueno, otra canción. Y Kiko que estaba tocando que la danza de las hadas de Tchaikovsky. Dice así. Y dice, ay, no sería mejor que todos tocáramos lo mismo, dicen ahí. Es así como sucede con una persona que puede tener todo en la vida, pero si no tiene amor, ¿no? Es como címbalo que retiñe, como, ay, no, no toques más. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Pero sabe que aunque llegara el ministro más poderoso, uno con más poder que Yeshua, y se elevase por los cielos y si hace todos los milagros, pero si no tiene amor, no es nada. Porque sabe que movió a Yeshua a hacer lo que hacía. Amor por su pueblo. ¿Sabe que movió a los profetas, a una Moisés a hacer lo que hacían? Amor por el pueblo de Dios, amor por el Señor. Que él dice, si yo hago lo que hago, pero no tengo amor, es que no soy nada. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve si yo procuro servir a toda la comunidad y con mucha diligencia, pero si no lo hago con amor, no sirve para nada. ¿Por qué lo estoy haciendo entonces? ¿Por qué? ¿Por ganar más mérito? ¿Por dejarme destacar y ver? ¿Por un simple asunto de filantropía? ¿No será más bien, aunque filantropía significa, se supone, amor por el prójimo, ¿no? Pero más allá de como ese de yo doy porque así soy, no debe ser más bien el conmoverme por la situación de mi prójimo lo que me mueva a hacer lo que haga. ¿No será que eso es lo que realmente sirve? El amor, así que entonces dice, el amor es sufrido. Y este es el pasaje, uno de los pasajes más bonitos que se encuentra en toda la escritura. Una frase llena de poesía y con una gran verdad para que aprendamos en lo que resta de este capítulo.
¿Qué es el amor entonces? ¿No? Pablo dice, ¿sabe que usted puede tener los dones más hermosos y usted puede ser un ministro grandísimo, lleno de unción del Señor, y puede tener la operación encomendada más poderosa, ¿no? Llevar el evangelio a todo el mundo. Pero si usted no lo hace con amor, no está haciendo nada, no le sirve de nada, usted no es nadie. Así que él va a decir, ¿sabe qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es un pasaje realmente hermoso. ¿Y cómo le dice? El amor es... ¿Qué es el amor? El amor, ¿cómo lo podríamos definir bíblicamente? El amor es una intención voluntaria de hacer algo bueno por otro, sin importar que yo reciba algo a cambio o no. Solamente por el mero hecho de que mi prójimo esté mejor. Simplemente por el mero hecho de que el otro, de sumar, ¿no? Y no restar. Así que cuando yo hago algo por amor al prójimo o al Señor, son hechos, son actos, ¿no? Como dice por ahí la canción. Es un verbo, no un sustantivo. Amar es dar. El amor es generoso, es algo que suma y no resta. Así que, como dice Pablo, ¿cómo sabe qué pasa con el amor? Que es el camino más excelente, pero le digo de una vez que sufre. El amor es sufrido. Es decir, amar cuesta mucho y se sufre amando, pero es un camino más excelente, porque el amor es bueno. El amor no tiene envidia, no hace las cosas porque desea estar por encima del otro. El amor no es arrogante, no se envanece, ni hace nada de una manera indebida. El amor hace todo de una manera legal, correcta. No busca lo suyo ni se irrita, ni guarda rencor. El amor hace todo lo que, obviamente como dice aquí, todo lo que es debido por el prójimo, porque lo ama, porque desea su bienestar. Evita irritarse y no guarda rencores contra el prójimo, lo ama. Intenta perdonarle siempre, levantarlo una vez más, ir una milla más y poner la otra mejilla como nos dijo nuestro maestro Yeshua. Y no se goza de lo injusto, sino de la verdad. El amor es conforme a la Torah, porque no se goza de la justicia es la ley de Dios. Él se goza de la verdad. El amor hace las cosas de una manera, como dice acá, debida, no es indebido. El amor no es que yo por amor a mi familia, entonces dejo de guardar el día de reposo y más bien me voy con ellos a un parque por amor a ellos. O por amor a mi familia, entonces yo participo de sus paganidades. No, eso es carreta. El amor hace las cosas debidamente, de acuerdo a la justicia, porque se goza en la verdad. Y vea, que con la justicia y la verdad se demuestra realmente el amor. Porque en este pequeño ejemplo, pero que sí es muy común, pues somos personas que vivimos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Con cualquier cantidad de formas de cultura, de creencias, y no todos coincidimos en ellas. Así que resulta que la familia tiene una creencia y fuimos criados con un tipo de creencia y llegamos a este camino y es muy diferente, quizás. Entonces llega el momento de tomar decisiones y uno a veces piensa que el amor es pasar por encima de la ley del Señor, pero déjeme decirle que obedeciendo a la ley se demuestra el amor de una mejor manera. ¿Cómo así? Que esto no es como cuando uno ama mucho a su hijo y entonces le pasa por alto que sea un vándalo. Es que yo lo amo y quiero que sepa que yo lo amé siempre, que yo nunca fui capaz de denunciar que violaba a la esposa, que maltrataba a los hijos, que era un ladrón. Eso no es amor, créame que no. Eso es una gran señal de odio, de falta de amor. ¿No era mejor haberlo corregido? Eso pasa entonces cuando nosotros decidimos no obedecer a lo que el Señor nos dice que es justicia y verdad, por pensar que es una mayor calidad de amor
con el prójimo, ¿no? Eso no le demuestra nada, simplemente en el caso que hablaba son no más que reuniones y no pasa nada más, no pasa nada sino más. Amar es más bien demostrarle que estás dispuesto a ser paciente con él y a enseñarle. Cuando realmente te necesita estás, cuando realmente necesitas de tu generosidad, ahí está tu generosidad. Amar es tener la capacidad de perdonar y de no guardar rencor, de enseñar la justicia. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, cuando uno tiene amor, uno hace las cosas con fe. Ah, pero es que si vio, ya se lo ha hecho varias veces. Si ve, no, es que como no viene. O es que yo ya lo conozco, yo ya la conozco. Es que, no, espere. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él no deja de ser. Una persona que realmente tiene amor, usted se da cuenta, porque no es multifacético. Siempre usted sabe que, aunque quizás le hagan las mil y una embarradas la gente, no por eso cambia. ¿No? No necesariamente es que sea tonto, pero tampoco es mal pensado. Evita pensar mal de los demás. Así que el amor no deja de ser. Las profecías se van a acabar. Y vean lo que dice Pablo. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, él dice, hay un conocimiento profundo, una revelación de la escritura que en la profecía se manifiesta y se predica y se enseña. Pero llegará un momento en que todo eso que se ha sido revelado y todo lo que ha sido anunciado pues se cumpla. Así que ya no tendrá propósito la profecía, ni la ciencia, ni las lenguas. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces cuando se culmine todo y venga lo perfecto, lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es que palabras muy sabias, muy hermosas. Le dice, hay cosas grandes, maravillosas en la vida, profundas, pero créame que también son pasajeras. Muchas de ellas son de momento. ¿Por qué? ¿Por qué de momento? Porque apuntan a cosas mayores. Son necesarias, claro, pero no son el propósito. No son el propósito en sí. ¿Para qué está el profeta? Para anunciar algo posterior, ¿no? ¿Para qué la lengua de los dones? Para alcanzar a un pueblo, ¿para qué? No hay un propósito. ¿Y cuál es el mayor de todos estos propósitos? El amor. Pablo lleva una palabra maravillosa, dice, las cosas que son en parte, pues pasarán. Así que búscalas, pero no son ellas el propósito. Ellas son parte, son caminos que te llevan a ese propósito mayor. Cuando se manifieste, pues entonces lo que era en parte, pues ya no tendrá sentido. Así que, así como cuando uno era niño, uno vivía como un niño, pero ahora que uno es adulto, uno ya no piensa como un niño, no pasa. Ya no tiene sentido, ¿no? Ahora uno ve como por un espejo. Perdón, ahora uno ve como un espejo oscuramente. ¿Qué es un espejo oscuramente? Resulta que los espejos de la época de Pablo no eran como los espejos de ahora. ¿Cómo eran los espejos de la época de Pablo? Era un pedazo de metal, muy bruñido, muy refinadito. Pero aunque usted lo vea muy refinado, ¿sabe usted qué calidad tiene un espejo esos a los de ahora? Era muy diferente. Por más de que lo vieras, no te ves nítida y perfectamente como ahora. Él dice, como un espejo vemos oscuramente, como formas. Entonces veremos cara a cara. Ahorita en un espejo sí podemos vernos cara a cara. Porque uno se ve tal cual, ¿cierto? En esa época no había esa tecnología. Pero en el ejemplo de él es como cuando ves un metal y ves ahí como formas, ¿cierto? Pero entonces veremos cara a cara, como hablando con él. Es decir, está diciendo, todo lo que es pasajero pasará. Sencillamente va a pasar. Así que deja de pensar que vas a ser el gran ministro, el gran hombre lleno de dones. Sí, puedes tenerlos, pero ese no es el propósito.
¿Qué es el propósito? Ver cara a cara. Lo que conocimos en parte va a ser ahora una revelación total. Así que ahorita está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor es mayor que la fe y la esperanza? ¿Mm? ¿Qué es la fe? ¿Ah? La fidelidad. ¿Y la esperanza? Es una fidelidad que se mide con el tiempo. Y uno dice, uy, pero está algo, ¿qué problema tiene la esperanza y la fe? Que es que tú puedes tener fe y esperanza, pero si no tiene amor, ¿qué decía Pablo? Es como címbalo que resuena. O sea, tú puedes incluso seguir los pasos del Señor, pero te digo una cosa, Judas también lo seguía. No basta con seguirle. Tiene que haber un impulso más profundo, porque ese impulso más profundo, que es permanente, porque dice, no deja de ser, que es el amor, si ese permanece, todo habrá valido la pena. Pero si no está nada de lo otro puede que valga la pena. La diferencia entre un David y un Saúl: David amaba al Señor. Entre un Pedro y un Judas: Pedro amaba al Señor. Y fueron pecados similares, ¿no? Similares. Uno negó al Señor 3 veces, el otro le entregó. La diferencia está en el comportamiento. Sí, quizás fue más escandaloso, más tenaz el de Judas, pero también fue duro lo que hizo Pedro. Sin embargo, fue muy amado por el Señor, porque Pedro le amó. Entonces, el amor es importante, mis hermanos. Es importante. El próximo capítulo ya veremos con mayor detenimiento el don de lenguas, que es uno muy particular y es uno muy conocido entre los círculos cristianos. Muy interesante. Les invito a que lo veamos en nuestro próximo estudio. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero haberles aportado algún don de Dios con todo esto y ser un ministro útil en las manos del Señor para ustedes. Gracias por acompañarnos, por su comprensión. Si en algo no fue claro, no olviden dejarnos sus comentarios. Que el Señor los bendiga y tengan linda noche. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam, diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir murió para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Señor Dios nuestro Rey.